Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a explicar la programación orientada a objetos y para eso vamos a hacer el primer ejemplo con una calculadora sencilla. Dado que la programación orientada a objetos es un tema muy nuevo, tenemos que ser conscientes de que tenemos que practicar bastante y una de ellas, una de las aplicaciones más básicas sería la calculadora. Por lo tanto, ahorita vamos a proceder a hacerla. Recordemos que la programación orientada a objetos nos define a nosotros el estándar adecuado para lograr crear nuestras clases, métodos, atributos, con lo cual nosotros podemos facilitarnos la programación. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando a continuación. Vamos a hacer un nuevo proyecto. El proyecto sigue siendo Java Application, no cambia absolutamente nada. Lo que sí va a cambiar es que actualmente le vamos a estar agregando nuevas clases y nuevas funciones hacia nuestros programas. En el nombre del proyecto, cualquiera, le voy a colocar PO calculador. Ok, muy bien. Le voy a quitar la clase principal para que únicamente me cree el proyecto. Ok, muy bien. Finalizar. Y ahorita pongan atención lo que voy a hacer. Como obviamente yo sé que es una calculadora, que es lo que yo tengo aquí, lo que voy a hacer a continuación va a ser crear la primera clase, que sería la clase principal. La clase principal, y que no necesariamente tiene que ser así, o sea, yo puedo crear la clase principal de último, pero la clase principal en este caso va a ser la ventana en donde se va a ejecutar la calculadora. Por lo tanto, si yo abro el proyecto PO calculadora, que es programación orientada a objetos, calculadora, y me voy a los paquetes, notaremos que no tenemos ninguno. Le vamos a dar clic derecho, nuevo, JFrame, porque va a ser en un formulario como lo voy a hacer. Al formulario le voy a colocar ventana y el nombre del paquete va a ser PO calculador. Muy bien, finalizamos. Y ahora ya vamos a tener nuestro proyecto creado. Ok. Pero obviamente nosotros no nos tenemos que quedar solo con una clase, porque aquí ya tenemos nuestra primera clase Java. Nosotros vamos a crear a continuación la clase. Esta solamente nos va a servir para el diseño y para mandar a llamar a los atributos y métodos que estén en una segunda clase. Entonces definamos qué es lo que vamos a hacer. En esta clase que se llama ventana.java solamente voy a hacer la interfaz gráfica. Esa interfaz gráfica es la que se va a relacionar con la otra clase que voy a crear a continuación. ¿Cómo se crea una clase? Muy bien, nos vamos al paquete, le doy clic derecho, nueva, Java Class, o sea que esta es una clase Java. Muy bien, le tengo que colocar siempre un nombre. En este caso yo le podría colocar que sea una calculadora. ¿Okay? Ese va a ser el nombre de la clase. Recordemos que eso está en el proyecto PO calculadora, en el paquete PO calculadora. Esto obviamente no lo tengo que estar viendo porque el programa automáticamente lo está colocando. Entonces solamente le voy a dar finalizar. Y de esta manera ya tenemos una clase. Recuérdense, si ustedes miran la diferencia de una clase, la diferencia con una clase principal es que no tenemos el main, ¿verdad? Bien, si tuviéramos el main, en este caso así como está aquí, eso ya sería una clase principal. Pero dijimos que esta clase no iba a ser nuestra clase principal, solamente iba a ser la que nos iba a dar la pauta para lograr crear todos nuestros métodos, atributos y funciones. Muy bien, voy a quitar los comentarios. Entonces ahora ya podemos empezar a trabajar. Esta sería mi segunda clase. Voy a crear rápidamente todo lo que es la interfaz gráfica. Obviamente no voy a utilizar controles muy avanzados, solamente un text field para yo crear una calculadora y botones para lo que son los números y las funciones. Muy bien, voy a agregar un text field de esta manera y voy a agregar botones que me servirán para colocar los números. Muy bien. Recordemos que estos van a ser solamente para colocar los números que voy a utilizar. Bueno, ahí está, del 1 al 9. Me faltó el número 0. Perfecto.
Ahora ya tengo aquí todos los números del 0 al 9. Y aquí voy a colocar las funciones y el símbolo de igual, que ustedes ya saben que me va a servir para lograr hacer la calculadora. Muy bien, para comenzar solo lo voy a hacer con el símbolo positivo, con el más. Ok, lo que voy a empezar a hacer ahorita sería hacer un poquito el diseño más bonito. Para eso voy a pausar un poco el video y ya cuando lo tenga terminado lo vuelvo a iniciar. Muy bien, ya continuamos con el video. Si notamos aquí, lo que hemos hecho únicamente sería agregar todo lo que son los botones y solamente le cambié el texto para que parezca una calculadora normal. A esto también solamente le agregué el signo más y el signo menos. Ahora aquí notamos algo interesante que sí me gustaría que lo aplicaran. En este caso recordemos que una calculadora, si nosotros nos vamos a la calculadora de Windows, notaremos que lo que queremos hacer es aparentar que hacemos algo parecido a esto. Entonces si nosotros empezamos a ingresar datos, recordemos que los datos ingresan de hacia un lado, ¿verdad? O sea, no así como está aquí de izquierda a derecha, sino que de derecha a izquierda. Por lo tanto, ¿cómo vamos a cambiar esto? Okay. Cuando nosotros tenemos nuestra caja de texto seleccionada, nos vamos a donde dice Horizontal Alignment y tenemos que colocarlo de donde quiero que yo se coloque. Entonces en este caso sería Right, porque yo quiero que empiece del lado derecho. De esta manera ya lo tendríamos colocado. Clic derecho, editar texto, le voy a cambiar para que no tenga nada. Ok, entonces de esta manera tenemos nuestra calculadora, ya nuestra interfaz gráfica. Muy bien. Bueno, ahora es donde empieza la parte bonita, porque hasta el momento solamente he utilizado la clase ventana y solo para hacer la interfaz gráfica. Por el momento solo voy a hacer la suma. Van a notar que como estoy trabajando orientado a objetos, es mucho más fácil hacer las otras funciones, debido a que solamente tendría que cambiar un par de símbolos, ¿verdad? Bueno, entonces ahora empecemos a trabajar en nuestra clase calculadora, que es la que acabamos de colocar, que sería esta de aquí, ¿verdad? Ventana contiene la interfaz gráfica, calculadora contiene la clase. ¿Okay? Ventana es esto, calculadora es lo que va a contener la lógica del programa. Bueno, entonces voy a empezar con mi programa. Espero que les quede claro, así que vamos a empezar. Primero voy a crear todos los atributos. Recuérdense, le voy a colocar un comentario aquí. Estos son los atributos. Recordemos que los atributos son los que van a darle algún valor, algún dígito, algo que yo le voy a colocar a la clase en el cual él pueda ingresar o pueda mostrar un dato. Recordemos que los atributos básicamente son lo que yo les voy a modificar a la clase. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué necesito de la clase calculadora? Muy bien, necesito todos los atributos, recordemos que van a ser privados. ¿Okay? ¿Por qué privados? Por la sencilla razón de que cuando yo ya pase esta clase, ya la instancia dentro de esta otra clase, los atributos igual van a poderse ver, ¿ok? Ahí lo vamos a ver poco a poco cuando vayamos avanzando. Muy bien, los atributos van a ser 3. Los más básicos. Van a ser de tipo privado, el primero va a ser de tipo string y va a ser el dígito ingresado. Recordemos que el nombre puede variar, no necesariamente tiene que ser dígito. El dígito lo voy a utilizar para guardar lo que voy a escribir dentro de la caja de texto. Luego voy a tener otra clase otro atributo. En este caso el atributo va a ser de tipo double y se va a llamar resultado. ¿Ok? Recordemos que este atributo entonces lo que va a hacer es almacenar el resultado de las operaciones que yo voy a realizar. Ahora tenemos las operaciones que voy a tener. En este caso van a ser las más básicas: suma, resta, multiplicación y división. Entonces voy a colocar las más básicas, ¿verdad? Ahora aquí hay un cambio. Eso lo tenemos que pensar ya cuando nosotros lo vamos a hacer bien. Yo lo voy a hacer de tipo booleano. ¿Ok? Del tipo booleano, debido a que lo único que va a hacer la variable suma, en este caso el atributo suma,
es identificar cuando yo seleccioné una suma o si yo no selecciono una suma. Por lo tanto, el atributo va a ser booleano porque recordemos que este atributo solamente me va a almacenar los valores true o false. ¿Ok? Solamente esos dos valores me va a poder almacenar. Perfecto. Entonces lo vamos a dejar ahí por el momento. Obviamente vamos a tener que declarar todos los demás atributos. Pero antes de hacer eso, tendríamos que empezar con nuestro constructor. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de programación orientada a objetos. Ok, ¿qué es en sí un constructor? Es un método que tiene que llamarse exactamente igual como la clase y es el que me va a permitir a mí darle un valor inicial a cada uno de los atributos que tengo dentro de mi clase. Entonces, ¿cómo se hace un constructor? Voy a colocar solamente la palabra public. Y recordemos que tiene que ser con el mismo nombre de la clase. Entonces voy a colocar calculadora. Calculadora. ¿Ok? Perfecto. Con esto ya tengo mi constructor. Pero ¿qué tiene que ir adentro del constructor? Simplemente declarar todas las variables y darles un valor inicial. En este caso, dígito va a ser igual a comillas, comillas. Obviamente yo le podría también dar un valor al resultado. Resultado es igual a 0. Suma. El valor inicial de un tipo booleano es false. ¿Ok? Y así obviamente lo tendría que poder hacer con todas las demás. Entonces voy a declarar todas las otras operaciones. Suma, resta, multiplicación y división. Y así mismo voy a colocar todas las demás. Perfecto. De esta manera ya tengo hecho mi constructor, el cual ha instanciado y le ha dado un valor inicial a cada uno de los atributos que acabo de declarar. Muy bien. Ahora aquí entramos a otro tema de programación orientada a objetos, el cual es que si nosotros recordamos en nuestra calculadora, yo voy a poder ingresar datos y yo sé que los datos están ingresados dentro del JTextField que tengo aquí. Pero cuando yo tengo una variable, yo tengo que saber que yo puedo hacer esencialmente dos operaciones con ese atributo, con esa variable. La operación de ingresarle un valor a la variable, que en este caso eso se denomina set, y la opción de poder obtener el valor de esa variable, que eso sería el get. Entonces ahorita voy a hacer un proceso que se llama getter y setter. ¿Ok? ¿Y eso cuál es el código? Pues NetBeans nos ayuda a crear ese código si únicamente le damos clic derecho, seleccionamos la opción que dice insertar código, insert code, y ahí vamos a colocar donde dice getter and setter. Entonces seleccionamos esa opción y tenemos que seleccionar de qué atributo es el que yo necesariamente tengo que tener un get y un set. En este caso no me interesa mucho de resultados, suma, resta, multiplicación y división, porque son solo variables que me van a servir en el proceso de las operaciones aritméticas. Pero de quien sí necesito yo obtener datos y también necesito colocarle un valor, va a ser solamente de dígito. Entonces voy a hacer un get y un set solo para el dígito. Voy a darle generar y ahí automáticamente me creó dos métodos. Un método va a ser get dígito y el otro va a ser set dígito. Entonces cuando yo mande a llamar set dígito, eso quiere decir que le estoy colocando un valor a ese atributo. Cuando yo coloque get dígito, entonces lo que estoy haciendo es obteniendo cuál es el valor de ese atributo. Ok, lo voy a colocar aquí como un comentario. Obtiene el valor. Y aquí lo que va a hacer sería, podría ser coloca el valor del dígito. Muy bien. Eso sería lo más básico que tiene que tener nuestra clase. Siguiente, ahora es donde ya vamos a empezar con los métodos y las funciones. Recordemos que un método no es lo mismo que una función. Un método es algo que realiza un procedimiento y una función también realiza un procedimiento, pero la función tiene la peculiaridad de que sí retorna un valor. Quiere decir, un método podría ser ingresar número. Eso es un método porque debidamente yo solamente estoy realizando una acción.
Una función podría ser resultado. ¿Por qué? Porque resultado sí me está devolviendo un valor, está devolviendo el valor del resultado. Entonces esa es la gran diferencia entre un método y una función. Un método solo realiza un procedimiento y una función retorna un valor. Ok. Para lograr hacer eso, voy a colocar aquí también un comentario. Muy bien. El primer método que voy a utilizar va a ser para agregar un número. Obviamente cuando yo estoy agregando un número, la variable que se va a ver implicada ahí cuando yo estoy ingresando un número va a ser el atributo dígito. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo voy a colocar? Voy a hacer un método. Voy a colocar public void. Cuando nosotros miremos las palabras public void, recordemos que es un método, debido a que la palabra void me está identificando a mí que no va a retornar ningún valor. Entonces, obviamente, eso es un método. Entonces, voy a colocar agregar num. Esto me va a servir a mí para declarar que este va a ser el nombre de ese método. Pero también le voy a agregar un parámetro. Ese parámetro puede ser cualquier variable. En este caso le voy a colocar un número porque yo sé que en la interfaz gráfica lo que voy a estar manejando son números. Entonces cuando yo presione algún número, ese número se va a ir directamente hacia la variable dígito. Ahorita lo vamos a ver con más un poco detenido. Ok, ya tenemos agregar número. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando se manda a llamar este método? Simplemente lo que va a pasar es que se va a mandar a llamar a la función setDígito, debido a que recordemos que set es el que me va a colocar el valor dentro del atributo dígito. Ok, setDígito, recordemos que este setDígito va a esperar que yo le coloque algo ahí adentro. ¿Y qué le voy a colocar? Simplemente voy a colocar dígito más num. ¿Esto qué quiere decir? Punto y coma al final. Esto quiere decir que cuando yo voy a colocar el número que va a entrar, ya sea el 5, 10 o el 2, el 3, cualquier número que entre en el método agregar número, lo que va a pasar es que se va a agregar al dígito. Quiere decir que si yo en dígito tengo el número 1 y entra un número 2, y aquí entra un número 2, lo que va a pasar es que ahora tengo el número 12. ¿Ok? Lo que estoy haciendo simplemente es un método de concatenamiento del número. Porque si yo tengo un 22 y entra un 3, voy a tener un 223. De esa manera es como necesito que funcione esta calculadora. Muy bien, ya tengo para agregar número entonces. En este video solamente me voy a quedar con la función agregar número, debido a que necesito que entiendan cuál es la función de cada uno de los métodos que vamos a colocar, para qué sirve el get, para qué sirve el set, y de esa manera, solamente con estos tres métodos que acabo de colocar, que dos de ellos son el get y el set, y uno de ellos es para agregar número, es como ustedes van a lograr entender cómo funciona la programación orientada a objetos básica. Muy bien, teniendo los métodos que ya conocemos y teniendo nuestros atributos y en la clase, ahora vamos a empezar a trabajar en la ventana. Ok, recordemos que cada uno de estos números va a tener una función. La función que va a tener va a ser que cuando yo presione el número 1, se tiene que mandar a llamar la función, el método mejor dicho, agregar número. Entonces yo presiono un 1, se va al método agregar número. Yo presiono el número 2, se va al método agregar número. Y de esa manera así es como tendría que funcionar nuestro procedimiento. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer a la hora de agregar un número? Entonces le voy a dar doble clic al primer botón. Solamente le voy a cambiar el nombre aquí a la caja de texto. Clic derecho, cambiar variable. En este caso le voy a colocar JTXT LCD. Debido a que en las calculadoras LCD se le llama al display donde se muestran los números. Bueno, entonces le doy doble clic al botón 1. ¿Y qué vamos a escribir en este caso? Lo que voy a escribir ahorita, en primer lugar va a ser un comentario para no perderme, que este va a ser el botón 1. Bueno, ¿y qué es lo que va a ir? Primero que nada, yo lo que tendría que hacer es acceder al evento, al método agregar número. Pero si yo coloco solamente agregar num, y voy a mandar, por ejemplo, el número 1, simplemente no me lo reconoce, porque dice ahí, no se puede encontrar el símbolo, no se puede encontrar el método agregar número.
obviamente, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque lo que me está diciendo el programa aquí es que, miren, aquí no encuentro nada que diga agregar número. ¿Por qué no lo he encontrado? Simplemente porque nunca le he hecho, por así decirlo, la relación entre esta clase con esta clase. ¿Cómo se hace una relación de ese tipo? Pues eso se tiene que hacer después de public class. Aquí lo que voy a hacer simplemente va a ser calculadora. Calculadora, recordemos que es el nombre de la clase que tengo aquí. Y aquí le tengo que colocar un alias, o sea, un nombre diferente. Calculadora, calcu, es igual a new calculadora. Paréntesis, punto y coma. Lo que acabo de hacer a continuación se le llama instanciar. ¿Okay? ¿Qué es lo que estoy haciendo entonces? Estoy creando un objeto llamado calcu que va a ser del tipo calculadora. Quiere decir que esta palabra, este objeto que tengo aquí, se llama calcu, ya va a poder obtener todos los atributos y métodos que tiene la clase calculadora. Entonces, ¿por qué me sigue tirando error esto? Simplemente porque entonces ahora yo lo que tengo que hacer es llamarlo de la siguiente manera. Calcu, que recordemos que tiene todos los atributos y métodos de la clase calculadora, punto, y si se dan cuenta aquí ya me coloca el método que tengo que utilizar, que sería agregar número. Entonces, calcu.agregar num. ¿Y qué número voy a agregar? Si yo sé que estoy en el botón número 1, voy a agregar el número 1. ¿Ok? Ahora recordemos que agregar número me va a servir simplemente para colocar en el dígito, ¿verdad? En el atributo dígito, ahí es donde se va a ir a colocar ese número 1. Pero yo también necesito que ese número se muestre dentro de la caja de texto. Para mostrarlo voy a hacerlo de la siguiente manera. jtxtlcd.setText. Recordemos que lo que tengo que mostrar en este caso sería el valor del dígito. En este caso sería calcu.getDígito. Ok, entonces aquí ya estamos viendo las dos funciones esenciales. Cuando yo le doy calcu.agregar número, estoy utilizando el setDígito, debido a que aquí le estoy colocando que se va a establecer un número 1. Pero cuando yo quiero mostrar el valor de dígito dentro de la caja de texto, lo que voy a hacer entonces sería el getDígito. Así de sencillo. Entonces voy a ejecutar esto para que miren cómo va hasta el momento. Ok. Entonces voy a presionar el número 1, observen. Miren, el 1 se va repitiendo. Esto, jóvenes, es la programación orientada a objetos en su inicio. Voy a hacer este mismo procedimiento con todos los botones y de esa manera tendríamos que tener terminado nuestra primera parte de esta calculadora. Entonces voy a hacer con el número 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en el número 2? Lo mismo. ¿Qué es lo único que tendría que cambiar aquí? Sería nada más el número que estoy agregando. En este caso sería el 2. ¿Ok? Miremos cuál es el cambio entonces. Voy a agregar. Coloco el número 1, ingresa número 1. En el botón número 2, miren, ahora se va agregando. Este es un proceso de concatenación. Y así, miren, se va sucesivamente hasta que termine. Perfecto. Entonces así lo vamos a hacer con todos los botones. ¿Ok? Muy bien. Por arte de magia ya está hecho todos los números. Simplemente lo que hice sería darle clic a los números siguientes. Y lo que hice simplemente cambié el número que se va a agregar. En este caso, como podemos ver, ya estamos utilizando dos de los métodos más importantes, que sería el get y el set, y empezar a utilizar las funciones adecuadas para cada utilización. En este caso, si yo presiono 9, 8, ¿se dan cuenta? Se está empezando a crear una calculadora. Recuerden que esta clase de calculadoras o este tipo de proyectos son mucho más sencillos debido a que si se dieron cuenta un gran beneficio de la programación orientada a objetos es que yo no tuve que hacer un método de concatenación por cada número que estoy ingresando, sino simplemente lo que acabo de hacer es reutilizar este método. Simplemente con este método que es agregar número, hice todos los números del 0 al 9. O sea que si se dan cuenta aquí, he buscado la forma más fácil. Y la programación orientada a objetos, eso es lo que me permite. Así que vamos a dejar este video hasta acá.
y vamos a continuar en la segunda parte para ya empezar a hacer suma y resultado, ¿ok?